Ya se abre la sesión. El acta de la sesión 63 se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión 64 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La cuenta, la señorita secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 619 de la Municipalidad de Yungay, de fecha 25 de julio, en respuesta al oficio 518, por el cual se solicitó informar sobre el estado, actualización e implementación del Plan Comunal de Emergencia. Al respecto voy a dar cuenta de los municipios que nos han respondido, en el mismo sentido. Oficio de la Municipalidad de Coinco, oficio de la Municipalidad de Natales, oficio de la Municipalidad de Tomé, de la Municipalidad de Antuco y de la Municipalidad de Ñiquén, Santa Juana e Independencia, respecto de los planes comunales de emergencias que se ofició la semana pasada. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, elaborada por la asesora señora Claudia Cuevas, de fecha 29 de julio, en respuesta al oficio 166, sobre permisos a montañistas, turistas y visitantes para acceder a montañas, cerros, parques o similares, casos de parques, monumentos, reservas y santuarios. Carta, solicitud de audiencia del gerente general de Ferexpo, SPA, señor Raimundo Aranguis, de fecha 29 de julio, mediante la cual consulta sobre la decisión respecto a su solicitud de audiencia que se dio cuenta en la sesión de la semana pasada, ya que según se informó en dicha sesión, encontrándose como presidenta exenta del diputado Jorge Radke, se postergó la referida decisión. Y finalmente nota del jefe de la bancada UDI, de fecha 30 de julio, mediante el cual comunica que el diputado Felipe Donoso reemplazará al diputado Guillermo Ramírez durante la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta. Gracias. ¿Se ofrece la palabra? No. Hay que tomar una decisión respecto De Sí, respecto al tema de la solicitud de audiencia que se ha solicitado, quiero indagar algunos antecedentes previos a la autorización, así que quería pedir el acuerdo de la comisión para ver los antecedentes y posteriormente tomar una decisión. ¿Le parece? Es de una empresa privada que yo la desconozco, para indagar un poco y tomar la decisión con todos los antecedentes. Ponerlo en conocimiento de ustedes, ¿les parece? Y ahí tomamos la decisión, ¿les parece? ¿Toman de acuerdo? Bien, entrando ya de la orden del día, esta sesión tiene por objeto a tratar la siguiente tabla. Continuar con la discusión en general del proyecto de ley de las y los diputados Felipe Camaño, Ricardo Cifuentes, Luis Cuello, Tomás Hirsch, Karen Medina, Francisco Pulgar, Marcela Riquelme, Jorge Zafirio, que modifica la ley de urbanismo y construcciones y otros cuerpos legales para exigir la instalación de detectores de humo en viviendas nuevas y otras edificaciones que indica correspondiente al boletín 16.919-14 en primer trámite constitucional y reglamentario. En este caso tenemos invitado, según tabla, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el arquitecto y planificación de la norma de división de urbanismo, el señor Ricardo Leñas París, está acá presente. ¿Cómo está usted? El fundador de Coaniquén, doctor Jorge Rojas Seger, junto al director académico de gestión de la Dirección de Extensión de la Docencia, Investigación y Asuntos Internacionales Coaniquén, señor Orlando Flores. ¿Están acá? Sí. Acá. Sí. Y también recibir a la presidenta de la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional de Coquimbo con el propósito de analizar la problemática que enfrentan actualmente algunos cuerpos de bomberos regional con el uso de la línea de emergencia 132 y la adquisición de documentos. ¿Está acá ella o no? Ya, perfecto. Ya. Se encuentra invitada la presidenta. ¿Ah? Cerremos mejor, por favor. Se encuentra invitada la presidenta de la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional de Coquimbo, señora Paola Cortés Vega, quien asiste junto a profesional del Consejo Regional, señora Renata Guerro Rocco, y a la periodista del Consejo Regional, señora Loreto Rocco Castillo. ¿Están acá también? ¿Están afuera? Ya. Y en el punto 3, en recibir a la ministra de Obras Públicas para que se refiera a la posibilidad de incorporar dentro de las prioridades nacionales de su cartera un camino alternativo para la localidad montañosa de Las Trancas, ubicada en la comuna de Pinto, región de Ñuble. Lo anterior atendido a la situación de la ruta N55 Chillán-Pinto, Termas de Chillán,
y a la imperiosa necesidad de contar con una vía alternativa para reducir los riesgos y evitar accidentes y auxiliar en caso de emergencia, considerando las características del sector expuesto a erupciones volcánicas, flujo intensivo de vehículos en temporada de nieve y a la gran cantidad de turistas que reciben, entre otras, y para que informe acerca de los protocolos y procedimientos de carácter preventivo y reactivo que se aplican en la apertura de compuertas de distintos cuerpos de agua, tales como embalses, tranques o represas. Se encuentra el ministro subrogante de Obras Públicas, señor José Andrés Herrera, acompañado de su jefe de gabinete, don Daniel Sandoval, el asesor del subsecretario, señor Mauricio Andrews, al jefe nacional de hidrometría, división hidrológica, DGA, señor Patricio Luengo, y Álvaro Auris, director Arruiz, director primero de la Dirección Nacional de Vialidad. Bueno, eso es la cuenta, o sea, esa es la orden del día. Quería pedir, si les parece bien a la comisión, comenzar con el punto 3, que es algo más breve y acotado respecto al tema de los caminos, porque el resto es parte de la discusión de la instalación de detectores de humo. Bueno, y también don Fernando Recio, que está acá, que nos está digamos, es parte del inventario de acá de esta Cámara de Diputados, representante y asesor legal de Bomberos de Chile. ¿A dónde está la consejera? Ah, mire, ¿cómo está usted? Bienvenida. ¿Hacemos la cambio del punto 3? Sí, perfecto. Bueno, entrando directamente en la tabla, damos la palabra en este caso al ministro subrogante de Obras Públicas, señor José Andrés Herrera, para que se refiera al tema ya anteriormente, digamos, abordado. Gusto en saludarlo, bienvenido a la comisión. Muy buenas tardes, presidente, diputados, diputadas. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esta información. Quisiera primero excusar a la ministra López de Obras Públicas, quien se encuentra participando en la gira presidencial en Emiratos Árabes, así que vengo a su representación, dado que la estoy subrogando. Tal cual como usted lo acaba de anticipar, presidente, me acompaña don Álvaro Ruiz, que es el director subrogante nacional de Vialidad, y don Patricio Luengo, quien se encarga de los temas hidrometeorológicos en la Dirección General de Aguas. Para el primer punto, que tiene que ver con la carretera, con esta porción del camino N55, que une Chillán con Termas de Chillán, quisiera, por su intermedio, presidente, darle la palabra al director para que nos contara en qué consiste la situación y cuáles son las proyecciones a futuro respecto de cómo resolver el problema. Por favor, director, tiene la palabra. Gracias, subsecretario. Presidente, diputados, buenas tardes. Sí, la verdad, la ruta N55, una ruta de 70 kilómetros aproximadamente que llega hasta las Termas de Chillán, es un camino que hoy día está mantenido a través de un contrato global, un contrato por nivel de servicio, ¿cierto?, que atiende durante 4 años esta ruta, que es un contrato vigente de la Dirección de Vialidad, inspeccionado por uno de nuestros profesionales, y que en el sector puntual, 10 kilómetros antes de llegar al sector de las termas, ¿cierto?, en el sector de Pinto hay un sector urbano, donde por el ancho del camino se complica. Efectivamente, cuando hay nieve, no se puede utilizar incluso un barrenieve por el ancho que tiene la pala del barrenieve, sino que se hace a través de motoniveladoras. Una, cuando es necesario, y posiblemente hasta 2, ¿ya? Este trabajo se desarrolla desde las 6 de la mañana y hasta la hora que sea necesario en los casos de que sabemos que va a haber nieve, eso lo podemos prever. Entiendo que existe el requerimiento de hacer una especie de bypass en ese sector o una variante que funcionaría como un par. Un par significa una calzada de 7 metros de ancho, una para subir y otra para bajar. El problema que tenemos es que el camino que se propone como posible eje adicional del par es un camino que no está en el plano regulador de la municipalidad. Nuestro director regional, Oliver Morales, conversó con el alcalde en razón a que lo incluya dentro del plano urbano de modo tal de poder en algún minuto cederlo a través de bienes nacionales a Vialidad para nosotros poder atenderlo. Adicionalmente, estos 3 kilómetros tienen un sector al final del camino de 700 metros que no conecta. Ahí tenemos un problema, ya, porque para que pueda hacer el bucle y hacer este par, ¿cierto?, de subida y bajada por una y bajada por la otra, necesitamos esos 700 metros que son, entiendo, de alto valor turístico, por lo tanto, como expropiación sería súper cara para una evaluación nuestra a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como para que pudiéramos hacerlo nosotros. Por lo tanto,
Vialidad estaría totalmente dispuesta a recibir el camino si fuese donado a través de la municipalidad o de algún privado para poder mantenerlo, adoptarlo, incluirlo en esta conservación y utilizarlo como par. Esa es la solución definitiva. Vialidad tiene un estudio también que estamos postulando ahora al Ministerio de Desarrollo Social, tratando de conseguir RS para este año, para hacer un estudio, pero mejorando solo lo nuestro, que no incluiría este sector. Por lo tanto, es fundamental hacer la gestión con la municipalidad y los privados a ver si es posible conseguir la donación de esa faja a la dirección, ¿ya? De esa manera podríamos nosotros atender el camino de mejor forma. Bien, ofrezco la palabra a los diputados. Diputado Bobadilla. Presidente, o sea, debo deducir de la exposición de que por lo menos existiría el interés para habilitar esta segunda vía. Ahora, la consulta es la siguiente. ¿Este planteamiento se lo han hecho al municipio en forma directa? Porque lo que planteaba el alcalde era de todo sentido, por la peligrosidad de la ruta, en fin, por el tema del volcán. ¿Ya? Entonces, existe una preocupación real. Entonces, yo le sugeriría, presidente, por su intermedio, que existiera un acercamiento real con el alcalde para ver en conjunto con ustedes la factibilidad que usted plantea, porque si decimos que el municipio lo vea, creo que se hace más difícil. Entonces mi sugerencia es que ustedes tengan un acercamiento directo con el municipio y hagan la gestión en conjunto. Eso. Gracias, diputado Bobadilla. Director, tiene la palabra. Sí, nuestro director ha conversado con el alcalde. Yo creo que la gestión se está haciendo y lo que corresponde hacer, y lo hemos hecho, hemos tenido experiencias similares en otros sectores, es que las municipalidades incluyan en sus planos reguladores aquellas vías que les interesa que en algún minuto Vialidad tome, sean urbanas o rurales dentro de las comunas, en este caso urbanas. Así que debiese incluirla para poder a través de bienes nacionales poder ceder la vialidad. Eso podría ser bastante ágil. Lo que me complica más, bueno, igual es motivo de modificar el plano regulador urbano, pero lo que más nos complica son esos últimos 700 metros que son privados y necesitamos que sean fiscales. Si nosotros evaluáramos esto como un proyecto nuestro, vía RS, digamos, Midesoft, no va a salir rentable por los tránsitos que tiene y por el valor que podría tener esa expropiación. Ahí yo creo que hay que hacer una gestión que el alcalde debería liderar, quizás con los privados de la zona, centros turísticos u otros interesados también, porque el camino tenga esta variante, en quizás hacer una donación. Esa parte yo creo que también, más que de vialidad, debería ser un poco más arriba desde el punto de vista quizás de gobierno solicitar y hacer la gestión con los privados ahí para ver si podemos conseguir esos 700 metros. Pero sí, con el alcalde nosotros estamos gestionando para poder hacer esa inclusión. Pero sin esos 700 metros no tiene ningún sentido, no tenemos final de camino, ¿ya? Bueno, en tema de formalidad, si le parece al diputado Bobadilla y la comisión, para que esto no se diluya y queda solamente las buenas intenciones, le propongo a la comisión enviar la respuesta del director de Vialidad al alcalde con las consideraciones que ha representado acá en esta comisión, y estamos a 30 y dar un plazo de... Sí, estamos entrando, se nos va julio. Entonces damos un plazo hasta el... ¿Cuánto la Secretaría demoraría en mandar lo que ha expuesto hoy día en esta comisión? Mañana. Entonces le damos todo, por lo menos hasta la comisión hasta el 28 de agosto, porque la distrital es antes, creo. Hasta el 28 de agosto para tener nuevamente una respuesta formal por parte de ustedes, cuáles fueron las conclusiones posterior al envío del oficio nuestro con los requerimientos, y así tener algo en concreto. Bueno, qué conversó la dirección con el alcalde, a qué punto abuenaron, donde hay algún tipo de traba, para ver si nosotros dentro de la comisión podemos hacer algún tipo de gestión. ¿Les parece la comisión? ¿Tomado el acuerdo? Acordado. Entonces, se ha acordado enviar para la Secretaría al oficio al alcalde el día de mañana, con lo que ha representado acá el director nacional de Vialidad, y se da un plazo hasta el 28 de agosto para, una vez
consensuadas las conversaciones entre el municipio y Vialidad. Existe un informe por parte de ustedes respecto a qué acuerdos habrían llegado respecto a las posiciones de ambos servicios, tanto al servicio de Vialidad y al municipio. ¿Eso? Perfecto. El alcalde de la comuna de Pinto. Exactamente, de Pinto. Bueno, dentro del otro tema teníamos, ¿se entendió, verdad? Vicepresidente, ¿es posible tener una copia de su oficio para saber los términos que se... Cuando lo envíen para poder... Sí, le damos una copia a ustedes para que ustedes, digamos, conozcan los plazos, conozcan el contenido, y la idea es, como usted bien lo ha representado, que estos 700 metros generaría una dificultad. Veamos de qué manera se sortea esto, si hay alguna factibilidad por parte de la alcaldía de Pinto, de los particulares, pero la idea es avanzar. El sector, la ruta N55 tiene una problemática vial, sobre todo en invierno. Esta comisión es de emergencia, bombero y desastre. Nosotros estamos trabajando, por lo menos en mi presidencia, en el tema de generar prevención, y estos actos creo que van dirigidos allá. Porque invitar gente por invitar a hacer el punto político, creo que por lo menos en esta línea de trabajo que estamos con los colegas acá, es bastante distinta. Vamos al tema de la Dirección General de Aguas con, en este caso, don Patricio Luengo. Ministro. Don Patricio Luengo, presidente. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio saludo a la comisión. Gracias por la palabra, subsecretario. Bueno, el tema que nos convoca como Dirección General de Aguas, la verdad que puedo dividirlo en tres frentes, dentro de nuestro marco normativo, legal, administrativo que nos faculta. Primero, nuestras direcciones regionales todos los años, descentralizadamente, emiten una resolución donde ordenan todo el cierre de bocatomas durante el periodo invernal. Esto tiene como objetivo que ante avenidas por crecidas de eventos meteorológicos, las aguas escurran por los cauces naturales y no se metan, digamos, por los canales artificiales y logren producir algunos efectos a los predios o, digamos, o viviendas aledañas. Eso por un lado. Por el otro, somos partes digamos, mandatados por la ley 20.304, la ley de embalses, ¿no es verdad?, del 2008, perdón, cuyo reglamento se dictó el 2010, donde bajo esa normativa se definen, actualmente están definidos 2 embalses en todo Chile como de control, embalses de control, que son el embalse Ralco en la región del Biobío y el embalse Colbún en la región del Maule. Entonces, dentro de ello hay un protocolo donde los organismos involucrados, que es la Dirección Meteorológica de Chile, Senapred, nosotros y las mismas administraciones de ambos embalses, un procedimiento especial de control digamos, de la operación de los embalses ante avenidas, ¿no es verdad?, donde se definen ciertos protocolos de operación y de comunicación, ¿sí? Y en el tercer aspecto, nosotros como Dirección General de Aguas, a cargo de la Red Hidrométrica Nacional, tenemos del orden de 1.500 estaciones en línea con información prácticamente en tiempo real, casi todas con pulsos de información cada una hora, y particularmente de ello tenemos 26 embalses que monitoreamos, tanto en sus niveles de almacenamiento como los caudales afluentes y efluentes. Por lo tanto, eso es, digamos, el marco normativo de operación ante seguridad y control digamos, de los cuerpos de agua en fuentes naturales. Ofrezco la palabra, diputado. Diputado, tiene la palabra. ¿Escuché mal o estoy en lo cierto? ¿1.500 estaciones de monitoreo? Meteorológicas, correcto, que incluyen caudales, perdón, en ríos, en cuerpos glaciares, en meteorológicas y de agua subterránea. Diputado. ¿Toda esa información está centralizada dónde? ¿O no está centralizada? Esa información es parte del Banco Nacional de Aguas, que está dispuesta en una plataforma visual que está en nuestro sitio web y es disponible para toda la ciudadanía. Bien. Quería hacer
Por favor, diputado Cifuentes. ¿Qué significa un tranque de control, a diferencia de los otros tranques? Sí, la verdad, diputado, que los embalses en su diseño no están pensados en el control, más bien tienen tenemos ya de generación, de agua potable o de riego, ¿no es verdad? Por lo tanto, hay ciertos requisitos que se establecen en la misma ley y en el reglamento para poder definirlo. Ellos que tienen que tener ciertos modelos de operación, ¿no es verdad?, tanto modelos hidráulicos como previsivos, para poder determinar los hidrogramas de crecida de entrada al embalse y con eso tener protocolos de operación y que puedan resistir, digamos, el colchón de agua que se avecina versus el volumen almacenado y que además cumpla el fin para lo que son. Por ejemplo, los embalses que están destinados a generación, que después de la avenida que se pronostica, que una vez terminado y la descarga preventiva que puedan tener por las compuertas, una vez terminado el evento, logran tener cuotas suficientes para poder seguir generando en ese sentido o abasteciendo para el riego a sus usuarios agua abajo. Diputada Riquelme tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo hice la consulta la semana recién pasada a propósito del tranque de Millahue, en la comuna de San Vicente de Tahuatahua, que es un tranque particular, de particulares utilizado para riego, ¿verdad? Y que presenta la particularidad de que fue intervenido sin autorización de la DGA, sin autorización de nadie, y eso causó un debilitamiento de uno de sus muros. En términos muy sencillos y para no extenderme tanto, este es un tranque que se acortó tanto en el largo como en el alto, 10 metros por un lado, 4 metros por otro lado. Y con la última inundación que tuvimos, las últimas lluvias, perdón, hace un par de meses atrás, estuvo en serio riesgo de desborde. ¿Por qué? Porque todos los tranques tienen una forma de evacuar el agua, como en el lavaplato, un vertedero, como en el lavaplato, ¿cierto? Para los que no conocen la terminología, esa partecita donde cae el agua que se está sobrepasando. Eso mismo existe en los tranques. El problema es que en este tranque se rellenó artificialmente parte de ese vertedero, lo que ocasionó que, por gravedad, el agua no cayera, no saliera. Eso significó que a pesar de ser un tranque privado, hubo que entrar con maquinaria del municipio y hubo que entrar con maquinaria de vialidad para poder tratar de corregir esto, y eso implicó la evacuación de 270 familias de la localidad de Millahue. Eso ocasionó que el gobierno presentase un proyecto de ley con urgencia que está en esta comisión, si mal no recuerdo, presidente, para que las personas pudiesen ser evacuadas ante la sola requerimiento de emergencia, sin esperar cómo pasó lamentablemente el auxilio de la fuerza pública. Hoy en día vamos a tener lluvias que en San Vicente van a bordear entre jueves y viernes algo así como 90 milímetros. Sí. Y me preocupa mucho esta situación, porque me he encontrado con la triste sorpresa de que esta situación, que para mí es conocida hace 2 meses, existe un informe de la DGA firmado por la Unidad de Obras Mayores del Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas, con fecha 1 de septiembre del 2023, donde alerta esta situación. Y a pesar de que la DGA carece de facultades más que iniciar estas investigaciones y cursar las multas, nada de eso ha ocurrido. No se han cursado las multas y en el periodo en que esto se secó, que fue el verano del 2024, tampoco se hizo nada. Este informe es tan lapidario que está marcado con negrita, donde dice: no es
posible asegurar la estabilidad del muro de tierra del embalse. Por lo tanto, si ocurre algo, no solo va a ser responsabilidad de los particulares que lo intervinieron, ilegalmente, no solo va a ser lamentable por las lluvias, sino que también va a ser muy lamentable por la responsabilidad que el Estado pueda tener en esto. Y hoy en día todos los que estamos aquí presentes sabemos que esto puede ocurrir. Y a ninguno de nosotros nos va a dar lo mismo. Yo soy una diputada oficialista, soy de este gobierno, pero estoy sumamente preocupada por la falta de acción en esta materia, que al 1 de septiembre del 2023 ya se hizo presente. ¿Por qué no se hizo nada en el verano? ¿Por qué la investigación recién comenzó ahora y no comenzó antes? ¿Y qué vamos a hacer si lamentablemente ocurre un terremoto o bien tenemos unas lluvias como la que esperamos esta semana? Discúlpeme la vehemencia con la que lo digo, pero esta es la 5ª vez que en distintas reuniones y con distintas autoridades lo he dicho, en mi región y aquí, y por eso la impotencia y la vehemencia con la que lo manifiesto. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Ministro, tiene la palabra. O el director. Sí. Si me permite, presidente, por su intermedio quisiera ofrecerle la palabra al director. Director, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, diputada, la verdad que existe actualmente un proceso de fiscalización abierto por la Unidad Regional de Fiscalización de la región de O'Higgins. Esto se enmarca dentro del, más bien, no es por falta de oficio, sino que dentro del marco legal de los facultades del primer punto que planteé. Que durante el periodo invernal ordenamos regionalmente el cierre de todas las bocatomas en los cauces naturales y además ordenamos que todos los tranques de riego privados tomen las medidas oportunas, ¿no es verdad?, tanto en las descargas como en el embalsamiento y digamos que estén limpios y que no produzcan ningún daño. Esto fue, la verdad, luego de esto y de la evidencia, abrimos el proceso que actualmente está en curso. Nosotros, de la parte que represento, instalamos, porque como un tranque privado, y como les decía recientemente, a lo largo del país, de las 1.500 estaciones, monitoreamos 26 embalses de mayor envergadura, pero este tranque privado instalamos también, lo incorporamos a nuestra red del Banco Nacional de Aguas, por lo tanto, tenemos monitoreo en línea. Por lo tanto, y tenemos una estación meteorológica aguas abajo en el poblado de Millahue. Por lo tanto, tenemos ahí 2 indicadores de control ante alguna crecida para tomar medidas que puedan ser oportunas de resguardo. Es lo que le puedo informar, señora diputada. Es probable y podemos ofrecer el estado actual en que está el proceso de fiscalización. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Para responder directamente, diputada, a su requerimiento, primero, declarar que compartimos la preocupación. Estamos, eso sí, siempre operando en el marco de nuestras normativas y nuestros reglamentos. Pero yo quisiera comprometer acá un informe completo respecto de qué pasó desde el momento en que se hizo esta fiscalización el 1 de septiembre hasta el día de hoy y qué pasó en el intertanto. Me gustaría responder directa, claramente. Yo entiendo la preocupación para no hacernos eso, digamos, no sé si se puede decir eso aquí, sí. pero para contestar directamente y así yo me puedo comprometer. Lo que me gustaría conversar un ratito más de cuánto tiempo hacerlo. Estamos siempre cuando tenemos sistemas frontales a portas con todos los equipos muy en terreno. Pero si usted me lo permitiera, quizás en el mes de agosto, tener esta respuesta clara.
Bien, presidente. Ministro, entonces lo dejamos fijado para la sesión del martes 27 de agosto, que esté acá en la comisión ese informe preliminar para conocer un poco y dentro del Solo remitir el informe. remitir el informe para conocer y si amerita lo que se publique o lo que se evacúe, vemos si lo invitamos nuevamente a la comisión. Dentro de esta misma temática, consultar y ante la gravedad que lo representa la diputada Riquelme, ¿se ha pedido algún informe a Senagiomín? Porque entendemos con estas situaciones sísmicas que puede haber un riesgo inminente eventualmente para agravarse el tema. Esperemos que, si no está, que lo tenga en consideración también un estudio para eventualmente que por lo menos quede en acta que hubo una preocupación por parte de la diputada Riquelme y de esta comisión de eventualmente un estudio un poquito más profundo, más allá de las competencias de la Dirección General de Agua. Perfecto. Dentro del mismo tema, para ir finalizando con lo de GA, usted habló del tema del monitoreo de dos embalses, que era Ralco, ¿sí? Y Colbún. En Colbún, mi pregunta respecto al tema del diseño de evacuación de agua producto de las inundaciones que ocurrieron el año pasado, en el sector de Chequén, en la comuna de San Clemente, varias hectáreas se socavaron producto, al parecer, de un problema de diseño. ¿Ustedes han hecho alguna visita? ¿Se puede considerar revisar el tema de la evacuación ante el aumento caudal? ¿Por qué lo pregunto? En esas inundaciones del año pasado, yo estuve en La Cortina cuando estaban con 700, 600 metros cúbicos de apertura y se llegó a 4.500. Pero eso generó socavamiento y hacían mención de que la descarga, digamos, claramente estaba direccionada hacia los campos y eso generó mayor socavación. Así que le encargaría a través de la jefatura del Maule ver esa situación, poder verla en terreno y digamos, apresto a eventualmente a otros temporales. Y dentro de otro tema de que compete a vialidad, ministro, y bueno, para que lo dé a conocer también a la jefatura de vialidad, el paso Pehuenche tiene harta problemática para el despeje. Hay una maquinaria que se llama Pisten, que está arrendada, que ha pasado mala. Ha pasado, digamos, no se ha avanzado como se ha querido en vialidad, producto del mal funcionamiento de un equipo que se está arrendando. Entonces, me gustaría, digamos, saber que se preocuparan un poquito más, no voy a pedir oficio, ningún acuerdo, pero un poquito más de ese tema, que el Estado de Chile está pagando por un arriendo de una maquinaria. Esta maquinaria llega en defectuosas condiciones, está parada en este momento. Yo estuve el sábado allá arriba y me consta. Así que le pido, ministro, un poco más de, digamos, preocupación por esa situación de qué es lo que se está contratando y a quién se le está pagando esa plata. Ministro. Acuso recibo, presidente. Tomo nota y responderemos. Muy bien. Ofrezco la palabra, diputado o diputada. Queremos agradecer entonces al ministro de Obras Públicas subrogante, don José Andrés Herrera, acompañado de su jefe de gabinete, señor Daniel Sandoval, al asesor del subsecretario del ministro subrogante, don Mauricio Andrew, al jefe nacional de hidrometría, división de hidrología de la EGA, señor Patricio Luengo, y Álvaro Arruiz, y al director de la Dirección Nacional de Vialidad. Muchas gracias por estar acá, así que quedan liberados para seguir con el resto de la tarde. Sí. Invitar a la consejera regional, ahí a la señora Paola Cortés. Y bien, continuando con la discusión general del proyecto de ley, asisten del Ministerio de Vivienda y Urbanismo el arquitecto y planificación de la norma de división de desarrollo, el señor Ricardo Leñán París, París, en primer término el primer invitado, y posteriormente al fundador de Coaniquén y sucesivamente al resto de los invitados. Don Ricardo, tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señores diputados.
Ha llegado el proyecto de ley cuyo nombre en el fondo describe la obligación de colocar sistemas, dispositivos de detectores de humo en viviendas nuevas, viviendas existentes en arriendo y en habitaciones de hoteles. En general nosotros no nos oponemos a esta obligación. Sí señalamos algunos aspectos que la ley o el proyecto debe definir con mayor precisión. Estimamos que no es necesario modificar el artículo 105 de la Ley General en el sentido cómo se modifica, es agregando un bis, porque para eso ya hay un literal en el fondo que podría ser incorporar esta definición o las definiciones que sean necesarias para efectos de las viviendas nuevas, al menos, o para los proyectos nuevos y para los hoteles. Por lo tanto, no sería necesario un bis. Y respecto de las viviendas existentes que estén en arriendo, creemos que eso tiene que establecerlo la ley, porque de alguna manera son dispositivos que no se cuentan en el fondo en este tipo de edificios con ese destino, y por lo tanto sería una obligación que tendría quien está en el fondo arrendando la propiedad, y por lo tanto tendríamos que ver cómo se va a desarrollar eso en el fondo, cómo se va a describir bien la obligación, porque va a quedar claro que esta se va a cumplir en el respectivo edificación existente destinada a vivienda, entendemos nosotros. Respecto de las características técnicas, es muy importante en el fondo que el proyecto de alguna manera en la discusión se vea primero las características técnicas de los equipos. Eso es muy importante para separar aguas respecto de dispositivos que en el fondo tengan la calidad que el proyecto en el fondo pretende, respecto de su vida útil, respecto de su forma de energizarse, respecto si están formando un sistema o no, y respecto no tanto de su origen, sino de la posibilidad de que estén certificados de alguna manera. Eso creemos nosotros que es muy importante. Eso para evitar que hayan equipos que en el fondo den la falsa sensación de que en el fondo yo tengo un dispositivo que va a funcionar a la hora de la hora, y finalmente se eligió un equipo que en realidad parece que va a funcionar pero no funciona, y por lo tanto vamos a tener un problema porque se van a colocar o se podría permitir colocar equipos que no van a funcionar. Entonces tenemos que ver muy bien cuáles son las características técnicas de esos equipos, y ahí tendremos que ver en el fondo cuáles, si estamos de acuerdo en primero si es en todas las habitaciones, si es en todas las viviendas, si es en todas las viviendas nuevas y usadas, si es en las habitaciones de hoteles o en todos los hoteles. Entonces, porque el proyecto alude a hoteles, establecimientos similares, y establecimientos similares son, de acuerdo al lenguaje de la ordenanza general, en realidad son muchos. Parten con los hoteles y termina con hogares de acogida e incluso hogares de ancianos que hoy día se llaman lugares de larga estadía. Por lo tanto, nosotros creemos que es bueno precisar eso y discutirlo así. Así, a buena primera, no creemos, o sea, creemos ajustado que se aplique en establecimientos de hospedaje, genéricamente hoteles y otros. Creemos que eso absolutamente no hay ningún cuestionamiento respecto a eso. Eso sí impacta a la industria, y por lo tanto vamos a tener que discutir definitivamente si eso es lo que se pretende para que se discuta realmente así, porque esto va a operar de Arica a Magallanes. Por lo tanto, nuestros lugares de hospedaje no es malo que tengan estos sensores, pero tenemos que definirles cuáles son las características, cosa que se cumple el propósito de la ley en la obligación. Respecto de las viviendas nuevas, la Ordenanza General hoy día tiene una norma que está vigente desde el año 2001, que establece una exigencia de colocar este tipo de dispositivos, pero no lo describe así en lo que hace particularmente esta ley, y que establece un umbral de aplicación de edificios de más de 5 pisos que tengan una carga de ocupación mayor a 200 personas, que es un concepto técnico que está definido en la ordenanza, pero el defecto que tiene es que no señala dónde se coloca. Por lo tanto, se podría colocar en un dormitorio, en un pasillo de evacuación del resto de las unidades o habitaciones. Eso hoy día está indefinido. Y todo aquel edificio que no tenga estas características no tiene esa obligación. Eso nosotros podemos modificar la ordenanza general para colocar esa obligación. Por lo tanto, no es una materia que la ley hoy día, en el fondo, se requiere una ley. Sin embargo, nosotros podemos, en el fondo,
modificar la ordenanza general justamente en el apoyo de este proyecto de ley para precisar aquel ámbito, cosa de que en el fondo quede mejor cerrado. Nosotros tenemos una modificación de la ordenanza general, que es el decreto 7 del 2018, que ya está colocando una norma extranjera que en el fondo ya establece un parámetro técnico respecto de la calidad y de estos tipos de dispositivos, por lo tanto podemos usar esa misma norma. Esa norma la encontramos robusta y el mercado la conoce, por lo tanto tampoco vemos que vaya a haber un problema respecto de que alguien diga de dónde sacaron eso, nadie lo ocupa, nadie la conoce. Y lo que sí nos importa es la exigencia a las viviendas existentes que están en arriendo. Eso tiene que ponerlo en la ley y podemos hacer, creo yo, una discusión que de alguna manera haya un consenso en dónde deben estar colocados estos equipos. Finalmente, lo que quisiera señalar es que surge la duda, y yo creo que se va a plantear acá, de respecto de dónde debe estar el dispositivo. Y eso impacta directamente a nuestros proyectos de vivienda social. Los valores que se pueden manejar y van a hacer de discusión en esta comisión, de alguna manera, están señalando que cualquier particular hoy puede instalar estos equipos. Es decir, cualquier persona compra este dispositivo, hace un par de consultas técnicas, nos puede preguntar a nosotros le vamos a definir más o menos cuál es el tipo de equipo. Por tanto, no quiero decir que no es necesario el proyecto de ley, pero esto ya puede haber estado resuelto en la serie de catástrofes que hemos conocido, ¿no? Eso es un dato muy importante. Segundo, que nosotros tenemos que hacer un análisis también financiero respecto de cuál es el costo que tendría en nuestros proyectos respecto de esta tecnología y saber quién se va a hacer cargo de la mantención de estos equipos. Por lo tanto, también tenemos que tener una opinión respecto de si esto es una obligación a todas las viviendas o es una obligación a todas las habitaciones de las viviendas, o ambas, a todas las viviendas y en todas las habitaciones. Porque en una discusión un poco técnica y desde el punto de vista económico, no quiero decir que salvar vidas no sea la propuesta y lo que siempre tenemos que considerar en este proyecto, podría resultar en algunos casos excesivo. Entonces la pregunta es si hay algo que en el diseño de las viviendas pudiese acompañarse a este tipo de colocación de dispositivos que haga más racional, económico y muy ajustado a lo que el proyecto pretende. Cosa de no alentar una industria de dispositivos que en el fondo vayan a colocar hasta en la bodega del auto, en el fondo, estos dispositivos, cuando en realidad el propósito es salvar vidas y en el fondo para que el dispositivo funcione para dar la alerta. Eso nosotros creemos que va en la línea correcta de lo que en el fondo el proyecto pretende y estamos alineados con eso. Y de esa discusión técnica probablemente va a haber un consenso político en que el proyecto sí, en el fondo, yo creo que nuestros colegas de CONICEM lo van a decir, que el proyecto, o sea, que el dispositivo funciona, pero lo que nosotros quisiéramos evitar es la falsa sensación de seguridad. Eso es lo importante. Y eso hay que analizar y discutir la responsabilidad que va a tener la persona propietaria de este dispositivo o el que arrienda, ¿ya? Respecto del mismo y respecto de las cosas que pudieran en el fondo suceder en el tiempo. Para terminar, la ley general y la ley de copropiedad inmobiliaria hablan del plan de emergencia. El plan de emergencia es un instrumento que está colocado en la ley general y en la ley de copropiedad, en los condominios. Por lo tanto, este plan de emergencia, en el fondo, debiese considerar que este dispositivo, cuando se coloque, es parte de los dispositivos de emergencia del condominio y de los edificios que la ley general señala. Por lo tanto, ahí tenemos un piso bastante bueno respecto de quién va a hacerse cargo de esto en el tiempo. Pero vamos a tener un problema respecto de aquellos edificios que no son acogidos a la ley de copropiedad, donde vamos a tener que precisar muy bien quién es el responsable del seguimiento de la mantención de este dispositivo en particular para que cumpla su propósito en el tiempo. Entonces, entendiendo eso, yo creo que el proyecto puede ser un proyecto muy sencillo, pero muy robusto, si se analizan estos parámetros, porque no cabemos duda que este dispositivo, cuando está colocado y funciona, efectivamente da la alerta y permite, primero, en el fondo, salvar vidas, y segundo, que en el fondo nos permite alertar a los equipos de emergencia y tomar decisiones respecto de respecto de la emergencia que se sufre. Pero debo advertir que estos dispositivos, en el fondo, no reemplazan la responsabilidad que tiene el propietario respecto de las propias instalaciones. Eso
En el fondo tiene que ser en el fondo de alguna manera algo que debe estar detrás de lo que se está inspirando, porque de lo contrario podríamos favorecer lo que yo estoy diciendo, que se conoce como la falsa sensación de seguridad, es decir, que yo tengo el dispositivo porque tiene una lucecita, entonces yo sé que va a funcionar, pero no lo he visto si funciona y no le he hecho las mantenciones que el fabricante o el especificador señaló, y que probablemente por el tipo de equipo que yo instalé, probablemente no tengo los conocimientos y la capacidad. Por lo tanto, hay que analizar todo esto para que efectivamente establecida esta obligación podamos hacerla sostenible en el tiempo y que dé los frutos que nosotros queremos. Eso, presidente. Muchas gracias. No, se entiende el ánimo. Gracias por la presentación. Pero esperamos que esta no sea la ley como el chaleco reflectante, donde fue un mero negocio. Ofrezco la palabra al diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Creo que ha sido muy completa la presentación. Yo como parlamentario emocionante de este proyecto creo que usted ha puesto el acento en 3 o 4 cuestiones que son fundamentales. No sé si tienen en consideración poder hacer un aporte al proyecto desde el punto de vista de la redacción o de la incorporación de estos elementos que ha mencionado. Escuchamos la semana pasada una presentación que hizo Bomberos, muy interesante también, respecto de estos temas que usted señala, entre otras cosas, digamos, el estándar, el del equipo, la certificación de calidad, en fin. Pero mencionó usted una cuestión que me parece muy interesante, y es que cómo poder influir o, digamos, obligar, entre comillas, ¿no es cierto?, al constructor o al que diseña en la vivienda, ¿no es cierto?, a tener en consideración esta incorporación en el futuro, porque puede demandar alguna característica técnica de arquitectura o de construcción que hoy día no esté considerada. Ese es un punto, yo creo, bien trascendental. Entonces, la pregunta derechamente es, ¿ustedes como Ministerio de Vivienda tienen la posibilidad de colaborarnos en incorporar indicaciones o mejoramientos en la normativa? Señor Leya. Presidente, yo lo que puedo comprometer es un apoyo técnico en sala, en comisión, sin perjuicio de sondear si en el fondo el Ejecutivo puede hacer una propuesta en el sentido que se pregunta, una indicación. Técnicamente nosotros no tenemos ningún problema. Como dije yo en nuestro análisis, este proyecto es muy sencillo, es complejo y podemos hacer un buen proyecto que no tenga más allá de los 3 o 4 artículos. Habría que, insisto, incidir en el fondo, conversar muy bien respecto de las viviendas existentes, porque eso se va a sentir como un cargo que van a preguntar quién paga, las preguntas que nosotros conocemos. Pero sí, de partida técnicamente nosotros podemos apoyar al proyecto para que quede, en el fondo se analicen todos los temas, y yo consultaré si probablemente haya posibilidad de una indicación. Yo creo que por la materia y el interés, y que es nuestro del Ministerio, yo creo que tampoco va a haber ningún problema. Diputado Araya, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Y agradezco la exposición. Yo creo que aquí hay oportunidades importantes de mejora del proyecto, porque por una parte comparto la preocupación del presidente que no se vaya a convertir en los chalecos amarillos, que al final fue un gran negocio para el primero que importó chaleco amarillo, y en la práctica su utilidad ha sido limitada, al menos. Y llegamos al absurdo de ver gente conduciendo con el chaleco puesto. O sea, en el fondo, que no se entendió absolutamente nada cuál era el objetivo. Esa es la realidad. Y en ese sentido creo que aquí hay varias oportunidades que sería muy bueno poder contar con la propuesta del Ejecutivo, toda vez que el texto propuesto, por ejemplo, señala que estos dispositivos tienen que contar con autonomía mínima de 10 años. Entonces eso ya, claro, hay quienes se están imaginando el detector de humo con una batería, de 10 años tendría que ser una batería bastante buena, con un sistema. El sistema ya requeriría una instalación y una intervención que, sin lugar a dudas, cuyo costo es bastante significativo. Los estándares de esto, o sea, sí, la diferencia de Estados Unidos, claro, no tenemos, no sé, una norma referencial como la NFPA o otras normas que nos puedan dar ciertos estándares de qué es lo que puede ser. La alarma puede costar $3, $4, o sea, eso cuesta. Un sistema puede llegar a $300, $400 o más si es que empezamos a integrar un sistema de alarma, una central y etcétera.
Y también por limitar, o sea, una parte de una cosa técnica, qué es lo que queremos que se instale y cuál va a ser su aplicación. Efectivamente, usted bien señalaba que esto, llevado a las construcciones actuales, se transforma en una exigencia al instalar a todo tipo de inmuebles un sistema de alarma, no solo va a ser un costo significativo en un estándar, en el estándar alto, suponiendo que solo instalar el detector de humo va a ser una falsa sensación de seguridad y que probablemente pasen los años a quedar ahí como un recuerdo. Y yo creo que eso requiere que desde el Ejecutivo nos puedan colaborar en alguna propuesta que nos permita tener un amarre más completo de cómo se podría implementar esto. Y también el poder acotarlo a dónde lo vamos a utilizar en particular. Porque actualmente la norma de urbanismo y construcción, y ahí usted experto, yo vengo llegando, hay muebles sobre los 5 pisos, sobre una capacidad de ocupación de 200 personas. O sea, si esto lo vamos a hacer en una casa o en un departamento como el mío de 27 metros cuadrados, resulta bien poco oficioso. ¿Qué sabe ese, verdad? Entonces, no. 27 metros cuadrados totales. Entonces, eso resulta medio inoficioso. Entonces, claro, necesitamos esa expertise técnica para poder mejorar el proyecto. Yo creo que es un proyecto que va en una dirección correcta, pero insisto, que esto no se convierta en los chalecos amarillos, que al final van a ser una declaración de buenas intenciones, pero que en la práctica no tuvieron un impacto significativo. Señor Leñán, tiene la palabra. Presidente, respecto de lo que señala el señor diputado, efectivamente, yo creo que estamos todos de acuerdo respecto de la utilidad del dispositivo y lo bueno que sería. Respecto de lo que él menciona sobre una unidad de 27 metros cuadrados, es justamente lo que nosotros queremos, en el fondo, analizar y debatir, que se debata. Porque puede ser que aquí don Fernando de los Bomberos nos puede dar los datos de dónde se originan los incendios, cuál es la causa común, por qué tienen más energía que hace 20 o 30 años atrás. Por lo tanto, pareciera que en algunos casos basta un dispositivo que funciona en forma individual y con eso está resuelto. Tendré que tener claro, en el fondo, que no haya que se coloque un dispositivo que yo tenga claridad respecto de que está listado, como se dice en jerga técnica, pero en otros casos necesariamente tiene que funcionar en un sistema, por la cantidad de personas, por el tipo de destino del edificio, por la movilidad reducida que pudiesen tener las personas o por un régimen carcelario, por ejemplo, dando un ejemplo muy concreto. Por lo tanto, también hay análisis técnicos que hay que hacer porque el proyecto no puede olvidarse de ese tipo de edificios, si no nos va a quedar cojo. Es decir, va a entrar el problema de la habitación, lo va a resolver ahí y va a dejar ahí, como se dice en el fútbol, la pelota dando vuelta en un área que también tiene que ser de alguna manera resuelta o discutida. Sin perjuicio de eso, la ordenanza, creemos nosotros, es el lugar donde se puede regular esto, y qué mejor que en una modificación de la ordenanza, de la ley general, que precise un poquito más estos temas, cosa de que haya un fundamento jurídico para, en el fondo, establecer una obligación a las construcciones nuevas o a las que estén en uso para cierto tipo de... Claro, concordamos en ese tema, sobre todo con la tecnología que hoy tenemos. Hay temas, sensores movibles también, no necesariamente conectados a la electricidad, y atendiendo un poco a la multifuncionalidad que tiene este tema. Usted lo había dicho, señor Leñán, y quiero dar la palabra a don Fernando Recio, porque aquí cuando bomberos va a un incendio de hoteles, de hostería, etcétera, ¿hay algún reembolso por acudir al incendio? Porque entendemos, está bien los hoteles con cuánto se ponen después del incendio. Don Fernando, bienvenido, tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. La verdad es que no, jamás va a haber un cobro, ni puede ni debe haber un cobro por el servicio de emergencia. O sea, bomberos concurre a la emergencia cada vez que es llamado, independiente de dónde sea, quién es el afectado. No hay ninguna distinción de ningún tipo. En ese sentido, se concurre a la emergencia. El tema es controlar el uso y la mantención de su equipo. Y como lo planteó Marcelo Cofrel en la sesión pasada, es un tema que hay que verlo, que hay que conversarlo, porque sugirió, ¿no es cierto?, aplicar un sistema similar al que ocupan los ascensores.
En las edificaciones hoy día, todos los edificios que tienen ascensores están obligados a tener inspección mensual, de manera de prevenir precisamente la ocurrencia de un accidente en esas instalaciones. Y en eso es bien rigurosa la ley, y hay empresas que se dedican, que son inspectores certificados, que son los que verifican esto. En casos que a mí me constan, lo vi en Estados Unidos, por lo menos en la ciudad de Los Ángeles, los bomberos hacen revisiones, pero hay empresas que se preocupan mensualmente de verificar el cumplimiento y el funcionamiento de los sistemas que son integrados cuando se trata de edificios o instalaciones de esas características, o bien en las casas individuales. Siempre lo que nosotros y lo que recomendó Marcelo es precisamente que en cada uno de los lugares donde duerme gente, donde pernocta la gente, debe existir un detector. No en los pasillos, sino que en los dormitorios, principalmente en los dormitorios, que es donde la gente está en la noche. Y con el sueño pesado tiene que tener un ruido que lo alerte, que lo ponga en condiciones de poder salvarse. Si fundamentalmente es la primera reacción, que es escapar del lugar. Aquí, atendiendo a eso mismo, y a lo dijo el señor Leñán, respecto al tema estadístico, ¿hay alguna base estadística? Porque tampoco uno quiere que se transforme en lo que son las alarmas comunitarias, estas alarmas que ponen en las casas, que desde mi perspectiva es casi como los chalecos, o sea, fue un tremendo negocio y todavía sigue siéndolo. Hay proyectos que ponen alarmas comunitarias y usted hace el estudio criminológico y ve de cómo se genera la comisión del delito, y la alarma comunitaria no tiene ningún tipo de efectividad. Entonces, mi pregunta, yo no estuve en el inicio de la sesión pasada, ¿tenemos una cartografía forense, por así decir, especificando dónde está la concentración de incendio, la causa basal de estos mismos, por región, por comuna, o podría trabajarse en ese tipo de medidas para que, digamos, la implementación eventualmente, si llega a ser ley, fuese lo más eficiente posible? Don Fernando. Gracias, presidente. Lo que hay es una estadística de servicios que tienen que alimentar todos los cuerpos de bomberos en el sistema nacional, que está a cargo de la Junta, y eso nos permite determinar la cantidad de emergencias que ocurren en Chile, que son más de 100.000 al año, pero hay que clasificarlas de acuerdo a 8 tipos al menos que tenemos nosotros, entre las que están los incendios de viviendas precisamente, de viviendas y estructuras en general, no solo de casas, sino que también de industria, en fin, pero están separadas. O sea, esa información está. Podríamos purificarla mejor todavía con un proceso en el tiempo, digamos, a futuro, pero podemos extraer la información que hay del total de servicios y las características, o sea, vehiculares, accidentes de tránsito, incendios de vivienda o de otro tipo de estructura, incendios forestales, etcétera. Diputado Cifuentes. La semana pasada, precisamente nos presentó el encargado, el experto de bomberos, ellos tienen una propuesta ya, y en donde analizan este tipo de información, y llegan a hacer una propuesta de cuáles son los lugares donde debiese estar por tipo de edificación. Entonces hay mucho conocimiento ahí, y por tanto creo yo que esa no debiese ser la dificultad mayor, digamos. Ellos tienen una propuesta, saben qué tipo además de sensores es el que hay que comprar, cuál tiene el estándar requerido y cuál no, en fin. Y yo creo que ahí, presidente, podemos aprovechar mucho de esa información. Sí, me parece pertinente y vuelvo a insistir en lo mismo. Yo creo que el tema del dato es súper importante, sobre todo, no digo que de cada siniestro se haga un peritaje, pero sí por lo menos tener la causa basal, si se produce en la cocina, en un dormitorio, y a ir definiendo y acotando, porque claramente los tipos de incendio en el norte de Chile son muy distintos a la zona centro y sobre todo en la zona sur. Creo que la fuente de origen es muy distinta. Don Fernando. Gracias, presidente. Sí, fundamentalmente el tipo de incendio de las viviendas, que es lo que más nos preocupa, digamos, tanto en las viviendas colectivas como en las viviendas individuales, es proteger la vida de las personas. Eso es lo fundamental. Y para eso, la recomendación que hizo Marcelo Cofré, que es el inspector de emergencias de incendios
del Cuerpo Bombero Santiago, y que es uno de los expertos en la materia, es precisamente esa, que en cada vivienda, en cada dormitorio donde duerma una persona, en los hogares de ancianos, en los hogares de infantes, de niños, de las salas cunas, etcétera, debiera existir en las partes donde están los niños y en las zonas de mayor conflicto, como son las cocinas precisamente, un sistema de prevención, que en el fondo esa es la función de estos detectores. Como lo señaló, existen diversos tipos de detectores, hay unos que son certificados y otros no son certificados, creemos nosotros que debieran ser certificados necesariamente, son un poco más caros, sí, pero le da la garantía de que el producto va a funcionar, y además con los sistemas de baterías de respaldo hay algunos que duran hasta 10 años sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, presidente, no debería haber problema. Claro, yo creo que un tema, hay una frase que dice: quien olvida su historia está condenado a cometer los mismos errores. Y tomo el tema de las noticias. El 7 de julio del 2024, 10 ancianos murieron este domingo en un incendio. El 14 de septiembre del 2022, al menos 2 personas muertas también por producto de un incendio. O sea, yo creo que es una moción que va en la dirección correcta. Dejo la palabra, diputado, diputada. Bueno, queremos agradecer, en este caso, lo invitamos a quedarse o quedar en libertad de acción, a don Ricardo Leñán, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, arquitecto, planificador y de la norma de división de desarrollo urbano. Pasamos ahora al segundo invitado, que es de la discusión, del fundador de Coaniquén, don Jorge Rojas Seger, junto al director académico y de gestión de la Dirección de Extensión, Docencia, Investigación y Asuntos Internacionales Coaniquén, señor Orlando Flores. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, diputadas, diputados. Primero, agradecer esta oportunidad de estar con ustedes. Agradezco al diputado Camaño, que ha sido una persona que ha gatillado este proyecto, que nosotros queremos colaborar activamente. Primero, Coaniquén tiene 45 años de historia, y a mí me tocó el honor de estar asesorando tanto a la Cámara como al Senado en la ley 19.680 del año 2000, en que se reguló la pirotecnia, y bajamos en un 90% los quemados hasta el día de hoy en forma sostenida entre el 6 de diciembre y el 6 de enero, los menores de 15 años. Por tanto, hemos tenido la experiencia de trabajar con el Parlamento entregando datos útiles e insumos. Quiero pedirle, señor presidente, que nos permita que esta presentación sea el inicio, el preludio de aquella que queremos hacer en noviembre. Me explico. Cuando me empezaron a entrevistar en los medios de comunicación sobre este tema, yo soy uno de los voceros de Coaniquén, me hablaron de la pregunta: ¿qué pasa con los incendios? Yo dije: vamos a constituir una mesa técnica. Esa mesa técnica comienza el próximo miércoles. Y hemos invitado a grandes actores para que nos entreguen insumos. Uno de los insumos que estamos buscando, y pido por favor la ayuda de ustedes, es que la Biblioteca del Congreso nos haga un análisis comparativo del estado del arte, de las regulaciones y de las leyes a nivel internacional, para nosotros saber qué se ha hecho afuera. Lo primero que hace Coaniquén es entender el marco, en qué estamos. Lo segundo, hablamos desde nuestra experticia en el paciente con quemadura. Hemos preparado una presentación breve, pero yo les pido un poco de paciencia, porque Orlando nos va a mostrar cómo ha ido evolucionando esto, en qué estamos, y como les digo, este miércoles empezamos a sesionar, la próxima semana, cada 15 días, y esperamos en noviembre entregar al presidente de la República, al presidente de la Cámara y al presidente del Senado las conclusiones de esta mesa técnica, como un insumo, como un aporte de la sociedad civil que ha reunido a los grandes actores, tanto del sistema privado, del sistema público, de la sociedad civil y de la gente de la calle, con el propósito de entender mejor el fenómeno. Nos preocupa también aquellas personas que viven en situación de viviendas irregulares. Sí, claro. ¿Qué va a pasar con el que vive en una tumba? Estuvimos trabajando con el Ministerio, ¿no es cierto?, de Desarrollo Social, viendo cómo abordamos a esas personas. También hay que tenerlas presentes. No nos sirve de nada no leer el futuro. Tiene que ser mirando que toda la población de Chile esté de alguna manera protegida. Llego hasta esta parte de la presentación, señor presidente, y si usted me permite, podemos pedirle a Orlando que nos presente esta breve presentación, valga la redundancia, para que veamos un poco cuál es el ambiente de Coaniquén, cuáles son los insumos que ahora podemos ofrecer y qué es lo que prometemos como resultado de esta mesa técnica, que vamos a trabajar con mucha
seriedad con grandes actores que nos van a entregar más insumos para que ustedes mismos puedan tener más argumentos para legislar. Muchas gracias. Don Orlando, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, por su intermedio, presidente, saludar a todos los presentes y agradecerles la oportunidad de representar a Coaniquem en esta sesión de la comisión. ¿Se está escuchando, no? Sí. Sí. Y le pediría que me autorizara para poder compartir la presentación. No sé si puedo en este momento. Sí, perfecto. Entonces, perfecto. Bueno, primero que nada, me gustaría referirme a la discusión que ya se ha estado teniendo en esta misma sesión, simplemente para decir que este es un tema complejo. Ya, no es un tema simple de resolver. Y no es un problema simple de resolver porque efectivamente tiene muchas aristas, tiene muchas formas de mirar y efectivamente nosotros lo vamos a mirar desde una perspectiva que es la perspectiva propia de una institución que se dedica hace 45 años a tratar a niños con quemadura, pero en las primeras diapositivas les voy a mostrar que Coaniquem, solamente para aquellos de ustedes que no conozcan muy bien nuestra misión institucional, no hacemos solamente eso. Vamos a describir Coaniquem, les vamos a contar un poco qué pensamos nosotros de las muertes y las lesiones por incendio en Chile y en el mundo, cómo vemos la normativa comparada y por qué creemos que este trabajo que acaba de referir el doctor Rojas de analizar normas que existen ya en otros países podrían ayudarnos a dilucidar cuál es la mejor forma de enfrentarlo en nuestro país, compartir un sueño de país y por último contarle un poco de esta estrategia que el doctor ya había adelantado. En primer lugar, bueno, Coaniquem por supuesto trata en forma 100% gratuita a niños con quemaduras. Obviamente no voy a ahondar en las cifras, no es el motivo de esta reunión, pero sepan ustedes que atendemos cerca de 8.000 pacientes en forma gratuita en nuestros 4 centros todos los años. O sea, el problema de las quemaduras es un problema real, existe y es complejo. Además, también en forma gratuita, y esto es en términos de que ustedes sepan que Coaniquem es un permanente colaborador del Estado, ofrecemos docencia. O sea, lo que nosotros sabemos por esta experiencia acumulada que tenemos en 45 años, lo entregamos también en forma gratuita. De esta manera, ayudamos a personal de nuestros servicios de salud, tanto en Chile, pero también personas del extranjero que vienen a capacitarse a Coaniquem porque confían en nuestra experticia. Y por supuesto también hacemos prevención, o sea, nuestra primera misión, y nosotros quisiéramos que ningún niño cruzara las puertas de ninguno de nuestros centros para requerir nuestra atención, nuestra primera misión es que la gente no se queme. En eso deberíamos estar preocupados todos. Pero efectivamente, las lesiones por quemadura siguen ocurriendo. Lamentablemente, no son accidentes. La gran mayoría puede prevenirse y deben poder prevenirse. Pero para eso necesitamos algunas acciones y algunas cosas en las que creo que podemos trabajar juntos. Lo hemos estudiado, tenemos un departamento de investigación, hemos revisado a propósito de lo que decía el presidente de tener datos. Bueno, nosotros coincidimos absolutamente. Sin datos no podemos hacer buenas políticas públicas. Y necesitamos tener datos porque si es que, por ejemplo, este proyecto de ley avanza, ¿cuál va a ser la forma en que lo vamos a evaluar? Así como el doctor Rojas dice, tenemos desde el año 2000 una ley que prohíbe la venta, el uso de fuegos artificiales y logramos desplomar en un 90% la cantidad de personas que se lesionan o fallecen producto de quemadura. Bueno, ¿cuál va a ser la medida? ¿Cuál va a ser el indicador que vamos a utilizar para saber si esto que se está proponiendo es correcto o no? Y por eso estamos preocupados nosotros de mirar cuáles son las poblaciones. Necesitamos darle a esto una mirada no solamente desde el punto de vista técnico, que por supuesto es importante. Es importante saber dónde poner el artefacto, absolutamente. Pero además es necesario saber cuáles son aquellas poblaciones que pudieran estar en mayor riesgo, porque las medidas de prevención tenemos que apuntarlas directamente hacia aquellos de nuestra sociedad que puedan ser más necesitados. Las quemaduras son un fenómeno que se da muchísimo más
en poblaciones desde el punto de vista socioeconómico menos aventajados. Entonces son de todas maneras cosas que nosotros tenemos que tener en consideración a la hora de generar un proyecto de ley. Por eso lo que nosotros pensamos es que esto tiene que tener una mirada técnica integral, y es decir, no solamente desde la perspectiva de el aspecto de la vivienda, sino que también el aspecto sanitario, que es lo que nos estamos de alguna manera ahorrando si nosotros logramos evitar muerte, evitar secuelas por quemadura, desde el punto de vista social. Y creemos, por lo tanto, que nosotros necesitamos de alguna manera tener un proyecto muy integral. El lema de Coaniquem, si ustedes lo conocen, y si no lo conocen, les pido que lo recuerden. Todo por el niño quemado. ¿Qué es todo por el niño quemado? ¿Es sentarnos a recibir los pacientes en nuestros centros, esperando que se quemen? No, no lo es. Nosotros trabajamos activamente para que los niños no se quemen. Y porque lo hacemos, es porque agradecemos este espacio que nos están dando en esta Cámara. Nosotros queremos efectivamente hacer todo. Y ese todo significa, desde el punto de vista de Coaniquem, hacer una recomendación que sea bien informada. Y esa es la razón por la que estamos generando esta mesa técnica que empieza la próxima semana. Algunas cosas con respecto a lo que ustedes estaban conversando. De acuerdo al INE, el último dato que existe en la página web del INE, el año 2020, hubieron 292 fallecidos por quemaduras. ¿Son todos esos fallecidos por incendios? No lo sabemos. Hay otras causas de muerte en incendios que no tienen que ver con quemaduras, porque hay intoxicaciones también por monóxido de carbono. Exacto. Tampoco lo sabemos. Entonces, una medida razonable es que nosotros aprovechemos esta instancia para generar un sistema de información que nos permita actuar de manera mucho más adecuada. El 61% de todos los ingresados al GES del Gran Quemado tienen como agente causal el fuego. O sea, no menos de 170 a 180 personas todos los años ingresan a la garantía explícita de salud del GES porque se quemaron en un incendio. Entonces, estamos hablando de un problema que obviamente desde el punto de vista de la cifra es muy relevante, pero son 170 a 180 vidas que se alteran dramáticamente a partir de ahí. Y no deberíamos permitirnos que eso siguiera sucediendo. O al menos deberíamos tratar de hacer todo lo necesario para poder cambiar esta realidad. Las muertes por inhalación de monóxido de carbono no se encuentran registradas. Tenemos distintas fuentes. Están las estadísticas de bomberos, están algunas estadísticas de carabineros. Si uno va al servicio médico legal, si uno va al INE, las cifras no conversan. Son 4 cifras distintas. 4 cifras distintas. Y por lo tanto, cuando nosotros queramos hacer una revisión acuciosa de cuál es el efecto que ha tenido el cambio en esta política en el tiempo, necesitamos conversar un poco mejor, identificar esta información de mejor manera y tomar las medidas que correspondan. Ustedes habían leído algunos recortes de prensa, algunas cosas, por supuesto. En cada momento nosotros tenemos, por supuesto, un sesgo de mirar las noticias que tienen que ver con los niños, son nuestro foco de acción. Pero estos días se están cumpliendo 20 años de un incendio que ocurrió en un supermercado en Paraguay, el Licua Bolaño. Murieron 400 personas. Entonces, tenemos que preguntarnos si nosotros queremos esperar tener una tragedia de esas características. Y tenemos que pensar muy bien qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo. Después, tenemos mucho más frecuente de lo que la sociedad se da cuenta, muertes por incendio. Ahí tienen algunos recortes. Pero adicionalmente tenemos todas las personas que se lesionan también por quemadura y que quedan con secuelas que afectan su trayectoria habitual. Y esos también tienen que tener una consideración. Entonces, primero que nada, nosotros pensamos que acá hay 2 elementos que tenemos que considerar. Una primera cosa es la detección, ¿ya? ¿Cómo hacer que la alarma salte pronto? Y acá les voy a mostrar simplemente 2 ejemplos. Uno es de Holanda. Nosotros hemos estado en conversaciones con personas en Holanda y en Australia, fundamentalmente por actividades académicas. Nosotros, como les decía, hacemos investigación, vamos a congresos científicos, conversamos con gente que se interesa como nosotros por este tema.
La legislación cambió recién el 1 de julio de 2022 en Holanda, y es una legislación que es progresiva. Desde julio de 2022, un poco respondiendo o aportando esta conversación, ¿cuántos detectores, en qué momento? Los holandeses lo resolvieron que todas las casas deben tener al menos un detector de humo en cada piso. ¿Esa es una buena referencia? A lo mejor, porque las casas en Holanda son de pequeño metraje y hacia arriba. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es cuál realidad se pudiera adaptar mejor a la nuestra, y eso es una cosa que tenemos que revisar. En Queensland, donde yo tuve la suerte de vivir en Australia, yo viví 7 años en Australia mientras estaba haciendo mi doctorado, esto está súper regulado y quizá un poco en la forma que ustedes le decían, sobre regulado. Está la alarma, tiene que estar en todas las habitaciones, y una vez al año tiene que un técnico de una empresa, como ustedes lo decían, a certificar que funciona. Perfecto, funciona súper bien. A lo mejor tampoco es nuestra realidad, porque nosotros en nuestra sociedad no tenemos las condiciones económicas para pagar ese técnico todas las veces que lo hacen los australianos. Entonces a lo mejor esto tampoco es. Esto es muy bueno, por supuesto. También es progresivo y también les queremos transmitir ese mensaje. Es bueno empezar a regularlo. ¿Significa que eso va a ser el último escalón? Probablemente no, y que tengamos tiempo para ir progresivamente mejorando la norma. Pero tenemos que empezar y tenemos que analizarlo en forma seria. Por último, no hay que dejar de lado la evacuación. Si nosotros ponemos una alarma de humo, la alarma suena, pero tenemos poblaciones en mayor riesgo, niños, adultos mayores con menor movilidad, personas con discapacidad, vamos a estar haciendo una norma que en algún momento no nos va a servir para el objetivo que declaramos, que es salvar vidas. Entonces, hay que considerarlo también, y es parte de lo que nosotros esperamos conversar con expertos de distintas áreas en la mesa técnica. En resumen, ¿qué país queremos? ¿Qué país soñamos en Coaniquem? Soñamos un país donde los niños no fallezcan por quemaduras. Por supuesto, háganlo extensivo a personas de todas las edades. Permítanos que nuestro foco está en los niños que se queman. Un país sin niños lesionados gravemente por quemaduras, niños que no pueden ir al colegio, niños que no pueden rehacer una vida normal en mucho tiempo, y niños que de alguna manera cambian el juego por la rehabilitación. Eso debería pasar lo menos posible. Y un país con ambientes seguros para vivir, para crecer y para desarrollarse. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Conformamos una mesa técnica con un montón de instituciones. Les voy a nombrar un par. El Ministerio de Desarrollo Social, Bomberos de Chile, la Asociación de Municipalidades de Chile, el Instituto Nacional de Normalización, la CONADECUS, la Fundación Techo, el DICTUC de la Universidad Católica, representantes del Colegio de Arquitectos. Queremos mirar este problema de la manera más integral posible. Es imposible hacer recomendaciones de algo tan complejo como esto sin verlo adecuadamente. Segundo, queremos entregarle esos insumos a la Cámara de Diputados y al Senado de la República. Es imperativo. Tercero, tenemos que tener una agenda con el Ejecutivo. No es, en nuestra opinión, no es solucionar el problema si esto se soluciona desde este momento hacia adelante vía legislación, y la gran mayoría de los chilenos que viven en casas ya construidas, algunas de esas, como decía el doctor Rojas, en condiciones precarias, viviendas irregulares, ahí es donde se producen más problemas y tenemos que tener alguna solución. Que puede ser que en ese caso no sea el detector. Puede ser que tengamos que mirar otra solución. Nosotros, con total honestidad intelectual, estamos en esta idea de tener la mesa técnica totalmente abierto a convencer y a dejarnos convencer. De eso se trata. Y por último, otra cosa que es fundamental. Si solamente nos encargamos de tener un detector de humo, de monóxido de carbono, lo que ustedes quieran, y esto no se acompaña, esto es nuestra experiencia, si esto no lo acompañamos con una campaña de concientización, si no ponemos a la ciudadanía con nosotros para que sea tan importante como lo es para nosotros salvar todas estas vidas, esto no va a resultar. Y ahí Coaniquem sí tiene una experiencia acumulada. Nosotros hacemos todos los años, la ley se promulgó el 2000, pero nosotros todos los años nos van a ver entre el 8 de diciembre y el 8 de enero tocando el pandero con el asunto de
de los fuegos artificiales. Porque sería iluso pensar que solamente porque lo dice la ley la gente lo va a dejar de utilizar. Leyes como esta hay en muchos países de Latinoamérica y nosotros todos los años a fin de año, en el resto de los países de Latinoamérica, en Colombia, en Centroamérica, lamentamos tragedias con respecto a los fuegos artificiales. ¿Por qué en Chile no pasa tanto y tenemos 8 o 9 pacientes con quemadura? Bueno, porque acompañamos la legislación con educación comunitaria. Sin eso no es posible generar cambios de cultura. Y eso es lo que nosotros podemos ofrecer, eso es lo que estamos dispuestos a hacer, y ese es el llamado que hace Coaniquem, analizar este problema de forma lo más integral posible y ponernos a disposición de ustedes para poder intentar solucionar este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, don Orlando Flores. También agradecemos a Coaniquem, a su fundador, don Jorge Rojas. Y bueno, contarle a don Jorge que hay un informe de la biblioteca a disposición que se lo vamos a hacer llegar respecto a la experiencia extranjera sobre detectores de alarmas de humo para vivienda. Los casos son de Australia, Francia, Panamá y Reino Unido. Yo concuerdo mucho con lo que dice usted en respecto a los datos, bancos de datos unificados, que también pasa en materia delictual y un sinnúmero de temas, un gran talón de Aquiles. Y como dice, para pasar a dar la palabra a los diputados y diputadas, queremos menos héroes, más prevención. Yo creo que esa es la consigna. Ofrezco la palabra al diputado Araya. Gracias, presidente. No, lo primero es destacar el trabajo, por supuesto, que es absolutamente justicia, el trabajo que realiza Coaniquem, es un trabajo maravilloso y que yo creo que es de las cosas que hacen sentirse orgulloso como chileno de la prestación del servicio hacia los demás en un nivel y un estándar notable. Yo creo que hay varias cosas que creo que podemos rescatar. Por una parte, la necesidad de hacer un desglose de cuáles son efectivamente las principales razones de quemadura y de muerte asociados a fuego, entendiendo que, si mal no entiendo, la principal causa de quemadura es el agua caliente. Históricamente siempre se ha dicho eso. Entonces, eso uno. Dos, una situación muy preocupante que es el aumento de la pirotecnia disponible en las ferias libres, etcétera, y que hoy lo vemos permanentemente, y eso también yo creo que hace un retroceso muy lamentable desde los últimos, yo creo, 5 años, muy marcado. Y ahí rescataba una de las cosas que decía el segundo expositor, perdón, no recuerdo, Orlando. Claro, en cuanto a cuál va a ser la implementación eventualmente, pensando a lo que ya está construido. Y lo pienso en particular en sectores, o en casas más modestas, en sectores donde hay mayor hacinamiento. Si en realidad es la alarma, porque la respuesta, o por ejemplo hay equipos como son los Fireball, son los UFO, no sé cómo se llama, que se activan frente a la presencia de fuego y actúan con una respuesta que puede ser incluso mucho más útil, porque en sí mismo ya la mera activación es una alarma, pero da una respuesta y una respuesta de extinción. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad también de hacer un doble clic. Yo sé que hay proyectos que han quedado en las carpetas para poder implementar, por ejemplo, esto en sectores de poblaciones, en cerros, por ejemplo, donde, claro, la dificultad en el acceso, etcétera, la lejanía de los grifos, etcétera, hace que sea mucho más útil, en el fondo, implementar esto, por ejemplo, en todos los entretechos. Y eso tendría un impacto en la respuesta, en la contención y en una disminución de la afectación. Sí, quedó la duda o la preocupación de no pecar de ambicioso en esta primera etapa, de querer involucrar a todos y pensar siquiera en el estándar australiano, etcétera, es una cuestión que obviamente se escapa de cualquier posibilidad, pensando en la realidad de que la gente no tiene para poder tapar el techo. O sea, eso es. Entonces, ¿cómo podríamos, desde esta perspectiva, aproximar un poco más? Yo creo que esa mesa, los resultados van a estar en noviembre. Yo creo que este proyecto no sería justo que descansara hasta noviembre. No. Así que podemos avanzar mucho más rápido y acogiendo al menos las primeras consideraciones que ustedes vayan levantando durante el periodo de discusión, poder recuperarlas. Ahí, presidente, solo solicitarle,
si podemos oficiar en particular para poder pedirle, no sé si al INE o al Servicio Médico Legal, esta información para hacer un mejor diagnóstico de cuáles son las personas que se están viendo afectadas por quemadura. Yo creo que ahí podemos solicitar esa doble ese doble clic y que al menos, o por último, el Servicio Médico Legal o los servicios de salud tengan algún nivel de distinción que quede registrado y que sea una información útil para la confección de políticas públicas. Don Orlando, tiene la palabra. Sí, a ver. Presidente, lo que pasa es que yo creo que esta cosa de los datos es una cosa compleja. Yo soy un científico de formación. Don Orlando, lo más agotado posible porque tengo otro invitado más que... Lo que pasa es que el problema puede ser conceptual, no en el sentido de confusión, sino que los datos registran básicamente lo que uno dice que registran. En el fondo, ¿cuándo considero una persona que falleció en un incendio? Es la persona que falleció in situ, es la persona que falleció producto de las quemaduras posteriormente. Yo creo que el problema justamente, y esa es la virtud de tener un sistema, digamos, un poco nuevo, que podemos pensar conceptualmente qué es la información que necesitamos y generar un registro de esa manera. Entonces yo creo que es bueno acumular datos, pero no necesariamente en el fondo nos van a entregar la información que nosotros queremos tener simplemente porque el sistema no está diseñado para eso. Bien, diputado Venegas tiene la palabra. Luego la diputada Medina. Gracias, presidente. Yo antes que todo quisiera señalar que me encuentro muy satisfecho, muy conforme con la exposición que se ha realizado. Siento que es un poco que es poco conocido el rol que ustedes desempeñan. Por eso estoy muy contento, porque de una u otra manera se está exponiendo una situación de la cual ustedes se hacen cargo, que afecta a miles de niñas y de niños en este país, lamentablemente. Y que, tal como se mencionó en la última parte de la exposición, es triste porque tiene que ver no solo con los temas de salud, sino que también tiene que ver con el tema de la autoestima, con la seguridad, con los elementos psicológicos. Lamentablemente es una situación muy dramática y que siento yo que deberíamos como Estado efectivamente poner mucho más empeño, así que felicito, presidente, también que se haya realizado esta exposición el día de hoy. Yo tengo la sensación que la mayor cantidad de accidentes de esta naturaleza, tengo la sensación, no conozco, no tengo el dato concreto, es de quemas que se realizan, por ejemplo, por manipulación de ollas, elementos de cocina en las casas, manipulación de combustibles que se encuentran en las casas. Usted, escuché, pero en términos concretos no existen datos respecto a ese tema y respecto de esta situación en particular, ¿cómo se puede realizar prevenciones propiamente tal, si no solo a través de la educación, o existirá alguna manera? Porque lo que siento yo, y sumando un poco lo que decía por su intermedio el diputado Araya, presidente, yo, claro, es cierto lo que pasa, por ejemplo, en Holanda, pero aquí en Chile hay gente que no tiene casa ni siquiera con el mínimo no tiene habitaciones que sean superiores, casas que la mayoría de las casas de la vivienda social no tienen más de 54 metros cuadrados. Entonces, estar ahora disponiéndole un tema para el cortafuego, para los temas de incendio, es como medio, lamentablemente, todavía alejado de la realidad nacional. Pero básicamente, en concreto, ¿qué podemos hacer para respecto de esos niños o niñas que se queman en las casas producto de la manipulación, en términos más real y concretos, y cómo es el proceso de rehabilitación propiamente tal? ¿Cómo podríamos tratar de involucrarnos desde el punto de vista de la garantía GES o algo por el estilo que tienda a remediar en la mayor medida que sea posible el tema que afecta a nuestros niños? Doctor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias por la pregunta. Muy brevemente. Cuando yo inicié con EQUEN, hicimos la primera estadística, que es una proyección, no es la estadística real, porque esa no existe. 162.000 quemados al año. La repetimos con la misma metodología hace 10 años atrás, 80.000. Hemos bajado la mitad de los pacientes con quemadura en Chile por el trabajo permanente de prevención de CONIQUEM. O sea, sí es posible. Lo segundo, les pido prisa, pero con reflexión. No se apuren en sacar una ley sin tener todos los datos arriba en la mesa. ¿Qué estamos promoviendo nosotros desde la sociedad civil? Estamos armando un estudio lo más serio que podemos, usando el rigor científico que nos caracteriza, para entregarle a ustedes la mejor información para que tomen la mejor decisión. Les pido que tengan un poco de paciencia,
no podemos entregar información antes que termine de oír todas las opiniones y todas las vertientes que estamos buscando. Esa es mi proposición, señor presidente. Muchas gracias, doctor. La tendremos en consideración. Diputada Medina, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a los invitados, agradecer la exposición. Y efectivamente la idea del proyecto es muy buena, pero también tenemos que tener claro a quién va a llegar a resguardar o desde cuándo. Y las condiciones de nuestro país, de nuestras regiones, son súper complejas en cuanto al tipo de vivienda que tenemos. Yo estaba buscando en redes sociales, yo soy de la comuna de nacimiento, nosotros el año 2022 tuvimos un incendio que la única niña que sobrevivió debe ser hoy día estar en Coaniquem. Ella quedó muy, muy dañada, sus 2 hermanos menores murieron en el incendio. El año pasado solamente en Coronel tuvimos 14 muertos en una toma, de los cuales 8 eran niños. En Angol, igual el año pasado, una comuna cercana, 3 niños muertos en unas habitaciones precarias. Es ahí donde se dan las mayores hoy día tragedias en cuanto a incendios, y considerando el proyecto y la discusión, no va a venir a subsanar en estas instancias de viviendas precarias que no están legalizadas a subsanar el problema de fondo. Yo agradezco y valoro tremendamente esta mesa de trabajo que nos va a entregar insumos también, porque efectivamente hay que apuntar a distintas líneas de poder proteger, pero la prevención creo que es la clave, sin duda. Y cómo formamos y vamos encasillando en ese sentido los recursos, los pocos recursos que muchas veces disponemos, sin dejar de empujar este proyecto que sin duda va a ser el piso para partir y avanzar en la línea de poder prevenir. Solo eso, no tengo preguntas. Gracias, presidente. Doctor, ¿quiere decir algo? Gracias. Presidente, solamente reflexionen cuánto invierte el país en seguridad en los vuelos, en aviones, y cuánto se mueren. Cuánto invierte el país en seguridad en incendios y cuánto se mueren. Va a haber una descoordinación de 1 a 1 millón por lo menos. No estamos apuntando a lo que realmente es importante en términos de número de personas que tienen riesgo. Ese es el pensamiento que quiero dejar en esta comisión. Tenemos que trabajar muy en serio esto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Diputada Riquelme, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo solamente quiero decir que conocí al doctor cuando yo estudiaba Derecho en primer año, junto al profesor Jaime Williams. Tuvimos una charla y ahí lo conocí. Corría el año 1991. Sí. No, ya, es que me veo muy joven. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer su obra, doctor. Y hasta hace unos pocos años mi sobrina sufrió un terrible accidente. Ella, de 11 años, sufrió un terrible accidente en su hogar, resultando más del 50% de su cuerpo quemado. En el hospital de Rancagua no existían todos los implementos para poder atender dicha urgencia. Fue un drama familiar tremendo. Ellos llegaron a Santiago y hoy día sigue en tratamiento gracias a las gestiones del hospital donde está y también de Coaniquem. Así que ella pudo volver a su vida. Hoy en día usa sus trajes especiales, ¿no? Hay cosas que se pueden costear y cosas que no, que son carísimas. Hoy en día está en tratamiento, incluso con rayos láser para borrar las marquitas de su cara. El trabajo que se hace, y pude conocerlo de cerca con muchos otros niños quemados, conocí el caso de los niños que relató la diputada Medina. El trabajo que se hace, ojalá pudiésemos conocerlo todos de cerca. Hay personas que aprenden a caminar de nuevo, hay personas que aprenden a tomar los utensilios de nuevo, a escribir de nuevo. Hay personas que se atreven a salir a la calle otra vez. Hay un trabajo no solo en lo quirúrgico, sino que también en el apoyo psicológico y también para sus familias, porque implica un cambio para todo el grupo familiar, para todos los que lo rodean. Así que yo simplemente felicito y agradezco esta cruzada que usted ha hecho durante toda su vida, junto a todas las personas que lo han acompañado y como una tía que también vivió parte de esto, también le doy las gracias y comprometo el apoyo para todas las gestiones que requieran hacer aquí en el Congreso. Solamente quería decirle eso. Muchas gracias. Gracias, diputada. Me suma a la palabra de la diputada Riquelme respecto a la presentación. Agradecerle a usted el tiempo que nos han dedicado en esta comisión y creo que no va a ser la primera ni la última invitación que le vamos a hacer durante este periodo. Creemos que
Necesitamos esa valiosa información. Yo vengo también de la ciencia y creo que sin datos difícilmente se puede generar algún tipo de estrategia. Así que quiero pedir el acuerdo a la comisión para la próxima sesión seguir discutiendo este proyecto, invitando a la directora nacional del Servicio Médico Legal para que informe sobre la cantidad de muertos producto de incendios registrados a nivel nacional. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Sí. Se toma el acuerdo. Bueno, con esto, damos las gracias al doctor Rojas y a don Orlando por la exposición de Coaniquén y pasamos a nuestra tercera invitada que ha tenido harta paciencia, ha viajado de muy lejos, recibir a la presidenta de la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional de Coquimbo con el propósito de analizar la problemática que enfrentan actualmente algunos cuerpos de bomberos de la región con el uso de la línea de emergencia 132 y la adquisición de equipamiento. Se encuentra invitada la presidenta de la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional de Coquimbo, la consejera regional, señora Paola Cortés Vega, quien asiste junto a la profesional del Consejo Regional, señora Renata Guerra Rocco, y a la periodista del Consejo Regional, señora Loreto Rocco Castillo. Tiene la palabra, consejera. Muy buenas tardes. Gracias, presidente. Saludar a todos los diputados, diputadas y a todos los que están en la sala. Agradecer por recibirnos. Vengo como presidenta en representación del Consejo Regional de Coquimbo por dos temas que de verdad para nosotros son relevantes. El primero, comentarles que en la región nosotros tenemos 3.500 voluntarios, 15 cuerpos de bomberos y 68 compañías. Como Consejo Regional hemos apoyado en los últimos años con más de 13.000 millones para ir en apoyo a la infraestructura, reposición de cuerpos de bomberos de la región y también para reponer el parque vehicular de ellos, muchos que ya tenían su vida útil cumplida. Pero en estas últimas reuniones, porque constantemente estamos trabajando con ellos diferentes temáticas, hemos descubierto los grandes problemas que han tenido con la telefonía, con la fibra óptica y han quedado incluso sin poder usar sus centrales telefónicas. Y a través de esta conversación nos enteramos del alto costo que tiene para ellos mantener las centrales telefónicas y la telefonía IP. Si bien existe una resolución, la 1534 del 8 de enero del 2009, donde fija la numeración de los teléfonos o los números de emergencia, no fija los costos si van a ser del Estado y en ese minuto quedan para que los pague cada sector que los utiliza. Entonces la solicitud de la Comisión de Régimen Interno y del Consejo Regional de Coquimbo es ver a través de ustedes la posibilidad que el Estado subsidie este alto costo. Porque solo por nombrar algunos, la región de Coquimbo, en la comuna de La Serena, una compañía paga 800.000 pesos mensuales por este costo. Y la telefonía IP que contrató la compañía de la comuna de Coquimbo, 350.000 pesos mensuales. Un alto costo pensando que ellos son voluntarios, que cumplen una tremenda labor en la región y en todo Chile y que además es destacable todo lo que han hecho en toda la emergencia que hemos tenido en los últimos años. Entonces la solicitud de este Consejo es que ustedes como diputados puedan llevar a cabo esta discusión y ojalá poder resolver en algún minuto, poder subsidiar. Nosotros como Consejo Regional de verdad le hemos subsidiado todo lo que hemos podido y hemos transferido a bomberos porque entendemos y admiramos la tremenda labor que ellos realizan. Pero aún así este costo es altísimo y creemos que también es parte del Estado poder hacerse cargo de esta realidad que ellos tienen. Muchas gracias por la exposición. ¿Alguna pregunta, diputado Araya? Solo para poder entender bien. Con el computador. Voy a hablar por acá. Solo para poder entender bien el problema. Hoy el nivel línea 132, en el fondo, no solo representa un gasto importante a nivel de recursos. ¿Hay un problema en la prestación del servicio de las empresas telefónicas, propiamente tal? Efectivamente, en el último tiempo, la empresa telefónica que presta servicio a ellos es Movistar. Y han estado durante varias semanas, incluso meses, con problemas de no poder tener el servicio. En Ovalle hubo un incendio donde ellos se dieron informados a través de otras personas que llamaron a un celular, porque la central telefónica no funcionaba. Lo citamos a comisión y logramos poder destrabar este problema con Movistar y que pudiera agilizar algún otro tipo de servicio mientras solucionaban el problema, pero aún así Movistar les cobró igual la factura de los meses que no entregó el servicio.
Así que igual hicimos las gestiones como consejo para que esto se pudiera regular y estamos a la espera de que Movistar pueda regular y no cobrar el servicio que nos fue entregado, además de hacerse responsable del tremendo daño que pudo causar si hubiese habido una emergencia en la cual Bomberos no hubiese llegado. Diputado Araya. Presidente, yo creo que entonces ahí habría una oportunidad de partida para preguntar a nivel general, no sé si en la Subtel, cuál es la situación o la cantidad de horas o la cantidad de incidentes o caídas del servicio o el canal 132, o como incluso podemos incorporar 131, 132, 33, porque si esta situación se repite en otras regiones, yo sé que en Santiago ha sido situaciones muy coyunturales, pero si es una situación que se empieza a repetir en otras partes, creo que es muy grave. Bueno, si lo tiene abrir la comisión, no para la próxima. Diputado Cifuentes. Presidente, antes de tomar algún acuerdo, a mí me gustaría conocer la opinión que tiene don Fernando Recio. Don Fernando tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, existe una ley del año 70 más o menos, que es la 17.216, que exime del pago de servicio telefónico básico a los cuerpos de bomberos. Es decir, es gratuito el sistema. ¿No? Los bomberos no pagan por decir. El problema está con las nuevas metodologías de transmisión de la comunicación. Pero la línea 132 es gratuita para los bomberos. Tiene problemas de repente de enlace con las torres de comunicación de la telefonía celular o de la telefonía IP. Pero el servicio debería ser completamente gratuito. Y en ese sentido hay que hacer una presentación en la Subtel para que atiendan la consulta, porque no deberían cobrar. ¿Ustedes tienen un diagnóstico de lo que está ocurriendo en otras regiones? ¿Si ocurre algo parecido a lo que está ocurriendo a lo que nos describe la presidenta? Tiene que prender el teléfono. Es primera noticia que tenemos respecto de esta situación que está ocurriendo en la región de Coquimbo. En las demás regiones no hemos tenido ninguna reclamación, salvo un caso puntual, pero en regla general no hay mayor drama con el tema de comunicación. De hecho, todas las centrales tienen la recepción del 132 sin problema. Diputado Araya. Presidente, sí, pero, y ahí aprovechando preguntarle por su intermedio al abogado Fernando Recio, no todos los cuerpos de bomberos funcionan con el nivel 132. Hay unos más pequeños que a veces hay celulares o hay otros canales que, claro, que al fondo las centrales, o si uno llama al 132, en la comuna termina conectando a los cuerpos bomberos aledaños. ¿Cuál es la situación? Eso, no todos los cuerpos bomberos tienen una central 24/7. Don Fernando. Gracias, presidente. Efectivamente, no todos los cuerpos bomberos tienen centrales. Hay algunos cuerpos bomberos que tienen la línea del 132 conectada a uno o dos celulares de determinados oficiales, que son los que reciben los llamados y activan la alarma. ¿Ya? En general, hay centrales de comunicación en la mayoría de los cuerpos bomberos de Chile hoy día. Algunos que no tenían operadoras o los turnos necesarios van a poder implementarla en la medida que apliquen precisamente los fondos que venían de la ley de acreencias bancarias, que es uno de los objetivos precisos que contempla la norma, de tal manera de poder mejorar los sistemas de comunicación. Pero efectivamente sí, hay ciudades, hay comunas pequeñas donde no tienen los recursos o no tenían los recursos para contratar 3 o 4 personas, y además el movimiento que tienen es bajo, pero tiene que haber respuesta oportuna e inmediata cada vez que son requeridos. Si le parece bien... Solo para acotar algo, por eso yo al comienzo les decía que habían 15 cuerpos y 65 compañías. Entonces, claro, los cuerpos por lo general sí tienen su central telefónica y de ahí dependen las compañías, por lo menos en la región de Coquimbo. Pero como esto ha tenido tantos problemas, han tenido que apoyarse con otro tipo de teléfono celular, porque ahí han tenido muchos problemas porque se cae la línea 132 constantemente, y esperamos que Movistar, ahora que está haciendo el cambio a la fibra óptica, pueda solucionar esto. Muchas gracias, consejera. Quiero pedirle acuerdo por dos temas. Uno de ellos, porque Bombero no solamente está para los incendios, sino que para la emergencia. La próxima sesión tenemos invitada a la directora nacional de Senapred, producto de cómo estamos preparados para el tema de algún tipo de terremoto, y si nos ponemos en ese escenario prácticamente querían incomunicadas aquellas compañías, algunas. Entonces quiero pedir el acuerdo de la comisión de invitar, no en la sesión que viene, en la subsiguiente, al ministro de Transporte y Telecomunicaciones para que dé cuenta
respecto al tema de los cobros que hacen las compañías telefónicas y por qué existe esta no aplicación de la ley de la 17.216 que exime de pago a bomberos. ¿Cuál es la política o eventualmente hay que hacer un cambio a esta norma? No sé si les parece. Diputado Cifuentes. Sí, me parece, pero además yo le agregaría, presidente, una solicitud a bomberos. También la tengo considerada, pero para después de este acuerdo. No, pero es que en paralelo, lo podemos hacer en paralelo de tal manera de que podamos confrontar las dos visiones en una misma reunión. Porque si no, lo que nos va a pasar es que si bomberos nos dice que no tiene problema, no tiene mucho sentido que nosotros podamos tener comprendo. Por eso, el primer acuerdo es que citemos al ministro de Transporte y Telecomunicaciones para, no la próxima sección, sino que la que viene. El 13, ¿estamos de acuerdo? Sí, está de acuerdo. Y el segundo acuerdo es pedirle al Cuerpo de Bomberos que exponga en la misma fecha cuál es la situación actual del sistema de telecomunicaciones en regiones, especialmente, sobre todo en aquellos cuerpos de bomberos donde no hay central telefónica, sino que otro tipo de tecnología. ¿Están de acuerdo, diputados? Sí. Entonces, don Fernando tiene la tarea para el 12. Consejera. Bueno, y el otro punto que también se refiere a bomberos es respecto a la glosa 15. Hasta el año pasado, hasta el año 2023, nosotros transferíamos presupuesto a bomberos. Ellos nos presentaban un proyecto, nosotros les transferíamos, pero inmediatamente nosotros reducíamos del presupuesto anual del gobierno regional. Con la glosa 15 actual, con el cambio que se le hizo el año 2024, lo que pide la glosa es que nosotros rebajemos contrafactura. Y como bomberos manda a hacer los vehículos fuera de Chile o parte de algunos vehículos fuera de Chile, esta compra demora 2 o 3 años. Entonces es imposible que ellos nos puedan rendir contrafactura. Lo que nosotros queremos pedir es que en esta glosa exista la excepción solo para bomberos de que podamos seguir funcionando como lo teníamos con la glosa hasta el año 2023. Gracias. Ese es un tema que ya habíamos conversado. Diputado Cifuentes. Este es un tema bien complejo. Yo, como miembro de la Comisión de Hacienda, lo hemos tratado en diversas oportunidades. Conseguí además que el presidente de la Junta pudiese entrevistarse con el ministro de Hacienda para resolver este punto. Hasta ahora no he tenido noticias de cómo estuvo la reunión y si encontraron alguna posibilidad, porque no solo es este problema, sino que además hay que agregar el tema de las garantías, que se les está pidiendo, además de que una vez que se transfieran los recursos, las garanticen o con boleta de seguro o con seguro de crédito, y eso obviamente encarece todo el sistema, y hay alrededor de 71.000 millones acumulados en los gobiernos regionales hoy día que no pueden ser transferidos a bomberos. Don Fernando, ¿cómo les fue con la reunión? Cuéntenme. Bien, gracias, presidente. Efectivamente tuvo la reunión la semana recién pasada. El presidente nacional con el tesorero nacional se reunió con el subministro de Hacienda y la subdirectora de IPRES. Tuvieron un trabajo intenso y mañana comienzan un trabajo, una comisión técnica que para ir acordando y ajustando la normativa y en la propuesta de ley del próximo año, porque en definitiva el gran problema que nos quedó a nosotros es que los artículos 23, 24 y 25 de la ley de presupuesto de la Nación nos bloquearon absolutamente, no solo a Bomberos de Chile, también a otras instituciones que dependen también de los aportes del Estado para el desarrollo de sus funciones. Entonces metieron a todas las organizaciones sin fines de lucro en el mismo paquete y le aplicaron una normativa general, pero había que necesariamente distinguir los cumplimientos de la función, y Bombero cumple una función de servicio de utilidad pública que es fundamental para el país. Entonces nos crean ese problema, los gobiernos regionales no nos pueden transferir los recursos, tienen que ejecutarse durante el año, hay una serie de restricciones que finalmente nos complican, y además complican al gobierno regional porque cuando transfería daba por ejecutado ese proyecto. O sea, aunque el proceso de fabricación, particularmente de los carros bombas, es un proceso largo, entre 2 y 3 años. Algunos, hoy día se están normalizando un poco más los plazos, pero todavía hay una secuela que viene de la época de la pandemia. Bien, entonces ante esa situación vamos a dar hasta la primera semana de septiembre. De no resolverse, vamos a invitar al ministro de
de Hacienda para ver esta situación, porque ya íbamos a estar en el tema, y a la directora de IPRES vamos a estar a puerta de la discusión presupuestaria, así que creo que es una buena instancia para generar un poquito de presión. Diputado, tiene. Hemos enviado... Presidente, sí, reiterar nuevamente el oficio, aunque sea lamentable, una lamentable costumbre, pero reiterar el oficio para poder... Lo mandamos la semana pasada. La semana pasada. Yo creo que hay uno pendiente, y aprovechamos a preguntar por el del seguro, que eso también entiendo que está esperando, descansando. Don Fernando, tiene la palabra. Gracias, presidente. El proyecto de ley, que es la modificación al decreto de ley 1757, que se le envió una solicitud interior, entendía yo que iban a llegar esta semana con la corrección. Eso es lo que habían quedado. En la sesión anterior eso es lo que se habría informado respecto de la posibilidad de que avanzaran con el proyecto. El proyecto estuvo detenido en Hacienda, no entendieron muy bien la operación del sistema, porque en definitiva el Estado no pone ningún recurso para el pago de las lesiones y todo el tratamiento hospitalario y las pensiones que tienen derecho los bomberos cuando sufren lesiones de carácter permanente. Entonces, si no llega la respuesta la próxima semana, nuevamente lo invitamos, ¿les parece? Sí, esperamos la próxima semana. Consejera, antes de ir cerrando ya... No, solo agradecer y esperando las buenas gestiones que puedan realizar ustedes, que sabemos que entienden perfectamente el tremendo trabajo que realiza Bomberos. Gracias. Muchas gracias. Con esto damos el agradecimiento a la presidenta de la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional de Coquimbo, señora Paola Cortés Vega, también consejera regional. Así que ya estando casi la hora, puntos varios, ¿se ofrece la palabra? ¿No? ¿Nada? ¿Ningún punto vario? Quedan 2 minutos. Bueno, habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.